El pasado mes de marzo, el alcalde Federico Gutiérrez expidió los decretos 0247 y 0248, luego de que se hiciera público un caso de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes que tuvo lugar en el sector del Parque Lleras. Estas medidas regulan el funcionamiento de los establecimientos de venta y consumo de licor y también prohíben cualquier tipo de oferta de servicios sexuales en algunas zonas determinadas del poblado. Esta decisión ha causado una división en la opinión pública. El sector poblacional afectado por la medida pide que se reevalúe. Hay otro sector que opina que la medida es correcta y que sí es efectiva contra este delito. Las organizaciones sociales de la ciudad también se han pronunciado frente a la falta de garantías sociales que hay en ellas. La situación ha puesto de nuevo sobre la mesa la discusión de qué imagen de Medellín está teniendo la administración y si están teniendo en cuenta a las personas locales. En este reportaje queremos responder varias preguntas que hay respecto a los imaginarios culturales que hay en la ciudad, cómo la gente la está viviendo y la está interpretando y de qué manera podemos construir una nueva Medellín. Nos encontramos en el Parque del Poblado, uno de los sectores más importantes de la ciudad de Medellín, no solamente porque en 1616 fue fundada la ciudad aquí, sino porque se ha convertido en uno de los atractivos turísticos y de entretenimiento más importantes del distrito. Además, el nombre del poblado le ha dado la vuelta al mundo gracias al auge de artistas musicales del género urbano que lo han llevado en sus canciones, generando mucha curiosidad en las personas que se quieren interesar por este sector cultural. Queremos saber qué percepciones tienen las personas que están en el parque en este momento sobre Medellín y qué tan cómodas se sienten habitando la ciudad. Acompáñennos. Bueno, estamos con Juan Esteban Villa. Mi nombre es Laura Correa. Susana. Cuéntame 3 palabras que se te vengan a la mente cuando te hablan de Medellín. Inclusión, cultura y berraquera, porque pues los paisas se definen pues por ser berracos. Diversidad, cosmopolita y tecnología. Cultura, diversidad y desarrollo. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan satisfecha te sientes estando en la ciudad? 5. Un 4. 5. Bueno, no, 4. ¿Por qué? Bueno, 5 completamente no, porque pues obviamente le faltan pues algunas cositas. Y 4 porque pues esta ciudad es una chimba, uno encuentra muchísimas cosas acá. Medellín tiene de todo. Y me siento pues bien. Excelente, no, pero bien. Porque es una ciudad muy amigable. Uno se da cuenta que la gente se queda y se quiere quedar siempre es por el calor humano y porque pues, es una ciudad muy diversa, entonces hay muchas cosas que hacer, aunque culturalmente desafortunadamente considero que no hay tantas cosas que se puedan como hacer en cuanto diversas, pero que la misma gente hace que el amor que los paisas le tenemos a Medellín como que se esparza. Toda la persona que llega a Medellín queda enamorada de Medellín. Siento que es una ciudad que tiene como mucho para entregar tanto a los habitantes como para las personas que vienen acá, mucha cultura, mucha apropiación también como del espacio. No le daría un 5 porque siento que igual esa cultura y esa apropiación nos ha hecho como sectorizar mucho cómo habitar también como el país en sí, pero me gusta bastante. ¿Y un elemento que sacarías de la ciudad? Yo creo que los espacios culturales, que igual son como no tan concurridos. Siento que la ciudad pues está resignificando, pero se conoce más como una ciudad de entretenimiento. Pues ahora veo que están pues teniendo mucho la inclusión, pues teniéndola en cuenta. Y pues a mí me encanta porque pues todos somos súper diversos y en Medellín como que están enfocando más eso. La cultura se está viendo más, entonces pues me gusta pues eso positivo. Resaltar la gente, resaltar que tenemos mucho sentido de pertenencia, que nos gusta cuidar la ciudad, que nos gusta cuidar los lugares representativos, siempre estamos en pro de que no se dañe el ambiente, de que la gente se sienta bienvenida y de nosotros mismos sentirnos bien dentro de Medellín. ¿Y algo que no te guste de la ciudad? Bueno, lo que no me gusta es la seguridad, porque pues muchas veces encontramos que pues uno se parcha en un parque, por ejemplo acá en el Poblado o en el Lleras y todo eso, no, fulanito roba esto, y pues lo roban a uno o pues, hay atracos, pues no me gusta como la seguridad, yo creo que eso le hace falta a Medellín. Bueno, muchísimas gracias.
todavía hay un estigma en cuanto al pasado violento, que todavía uno dice yo soy de Medellín y te dicen de Pablo Escobar, o que se habla mucho de la prostitución, de los sicarios, que son marcas históricas que todavía manchan un poquito la imagen. Muchas gracias, Laura. Luego de conocer algunas perspectivas de las personas sobre la ciudad de Medellín, vamos a hablar un poco más sobre la problemática que nos trajo aquí. El Parque del Poblado es una de las zonas impactadas por el decreto 0248, el cual prohíbe cualquier tipo de oferta de servicios sexuales y con el que además la alcaldía pretende mitigar el impacto que ha tenido el delito de la exna en el sector. ¿Cómo se ha visto el territorio desde esa perspectiva? ¿Con quiénes se ha hablado? Estuvimos conversando con Dora Saldarriaga, abogada con magíster en Derechos Humanos y Democratización, activista, feminista, exconcejala de la ciudad y además quien hace parte de Electas. Dora, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por esta bella invitación. Muchas gracias a ti por aceptarla. Bueno, Dora, cuéntanos desde una perspectiva feminista, también con un enfoque de derechos humanos, ¿cuáles han sido las falencias que han tenido estas medidas que ha tomado la administración con los decretos 0247 y 0248 para responder a la problemática de la explotación sexual comercial de menores? Ahí podemos hacer tres análisis. Uno, que es inconstitucional, los derechos fundamentales no se pueden suspender y hay una suspensión del trabajo sexual porque habla en el artículo 2 sobre la suspensión de la oferta. Dos, son paliativos, digamos que son unos decretos que hacen unas acciones muy mínimas para intervenir la problemática social, pero además hay una criminalización del trabajo sexual porque lo confunden con la explotación sexual. Entonces creo que estos decretos, en vez de fortalecer, están generando un problema mayor. ¿Por qué es importante tener un enfoque de género al momento de atender este tipo de problemáticas? Aquí hay que hablar de muchos asuntos. Uno, el tema de la feminización de la pobreza y la necesidad de que la institucionalidad tenga unas medidas estructurales con el tema. Dos, porque el tema de la sexualidad también ha sido muy moralizante y creo que el Estado y la sociedad nos debemos un debate con el tema del trabajo sexual y que son principalmente las niñas las que son explotadas, pero esto tiene un círculo estructural de pobreza, de maltrato que no se ha intervenido de manera efectiva. Entonces, tener perspectiva de género, pues buscaría no satanizar ni moralizar, sino hacer una intervención efectiva. ¿Cuál es el mayor ámbito de vulnerabilidad para las mujeres en este momento en Medellín? La violencia machista que se cruza con la extrema pobreza. Si nosotros hacemos una mirada a esos dos indicadores, sabemos que tenemos que hacer la intervención de doble vía, porque las niñas y niños que son explotados, que vienen aquí al poblado, no son de acá, los traen de la periferia y en la periferia es donde se genera la extrema pobreza. Entonces creo que no es solo venir acá, sino que hacer una actuación con aquellas niñas y niños que están desescolarizados, que no tienen un grupo que los acompañe y que por tanto pueden estar más en riesgo para que los explotadores y además digo yo como los nuevos colonizadores que están viniendo a Medellín pues tengan una intervención efectiva. Dora, ¿por qué crees que hay tanta impunidad al momento de responder frente a estos casos? Es que la criminalidad está presente, los combos de la ciudad están presentes y es todo un sistema criminal con el tema de la explotación de las niñas, también de mujeres, el tema de la desaparición que nosotros hicimos, hay un seguimiento también de las chicas que se las llevan para los fines de semana y explotarlas, pero que no hay una intervención efectiva. Creo que más allá de criminalizar a las trabajadoras sexuales es efectivamente intervenir los combos, todas estas redes y hacer un trabajo mancomunado con migración. Sabemos que esta problemática no solamente tiene lugar acá en Medellín, sino que es algo que se da a nivel país, ¿cierto? Entonces, ¿cómo dirías que se podría articular el gobierno nacional con la alcaldía distrital para atender este tipo de situaciones? Yo diría que primero la ciudad tiene que tener una política de ciudad, porque lo que tiene es acciones en las secretarías desarticuladas y eso no va a funcionar. Dos, meterle plata. Uno esperaría que en el plan de desarrollo hayan indicadores precisos de resultado y presupuesto para la intervención y conectarse con el gobierno nacional, conectarse con el ICBF, conectarse
con migración y hacer, digamos, un grupo élite que haga todo el asunto de atención, investigación y judicialización. Ahí la Fiscalía tendría mucho para hacer en estos casos. Para cerrar, la última pregunta sería ¿cómo podríamos imaginarnos una Medellín más segura para las niñas, niños y adolescentes y pues también para las mujeres que terminan afectadas por esta problemática también? Yo sueño con una ciudad que no sea desigual. Nosotros administramos más de 8 billones de pesos y las desigualdades acá son gigantes. Entonces sueño que exista unas condiciones igualitarias, pero además que se erradique la violencia machista y que las niñas, los niños, las mujeres podamos estar en cualquier espacio libre de violencias. Eso es mi mejor sueño. Muchas gracias, Dora. Bueno, a usted. Por otro lado, tenemos la perspectiva de Melissa Toro, cofundadora y directora de la organización Putamente Poderosas, quien además ha estado acompañando las planeaciones de algunas estrategias de la administración para mitigar el impacto de la EXNA en la ciudad. Melissa nos habla de la importancia que tiene trabajar con la población en el territorio en el que habita y también trabajar de la mano con las organizaciones sociales. Buenas noches, Melissa, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Matías y Ego City, por esta invitación. Meli, cuéntanos cuál es la perspectiva de la organización Putamente Poderosas frente a toda esta problemática que tuvo lugar en el poblado sobre la explotación sexual comercial de menores. Pues nosotras como organización, nuestro objetivo fundamental es la defensa de los derechos humanos de las mujeres en situación de vulnerabilidad, mujeres trabajadoras sexuales y mujeres que ejercen el sexo por supervivencia. Nosotras como organización social rechazamos vehemente estos delitos, o sea, estos delitos nos parecen tremendos y pensamos que esto es una olla a presión que se ha venido sumando, pero que viene pasando hace mucho tiempo, solo que ahorita está pasando como en el lugar donde más nos incomoda y en el lugar donde es más visible, pero esto siento, y de muchas conversaciones que he tenido en estos últimos días, esto es una herencia narco. Es una herencia narco que se ha ido sumando, pero recordemos cuando estos capos y estos narcotraficantes llevaban a las fiestas a niñas, solo que en ese momento no teníamos un concepto como lo es la EXNA, que es la explotación sexual comercial adolescente de niñas y niñas. Estaba mucho más normalizado en ese entonces. Completamente naturalizado. O sea, estaba completamente naturalizado. Y ahora es cuando venimos a decir, wow, no, es que con los niños y con las niñas nadie se puede meter, pero recordemos la historia y recordemos la herencia, y sobre todo porque siento, Matt, que Medellín es un fenómeno en sí. O sea, Medellín está lleno de luces, pero también está lleno de sombras y de sombras soterradas, o sea, de temas incómodos. Entonces siento que es una olla a presión que viene sumando y viene sumando cantidades de cosas y cantidades de podredumbre, que también es que han sucedido hitos históricos, como lo fue el fenómeno de la migración antes de la pandemia, y luego ajustamos con la pandemia. Entonces siento que estamos viviendo es como toda una consecuencia de 50 años de conflicto armado, fenómeno de la migración y una pandemia. ¿Por qué solamente se le puso este nivel de atención a la problemática cuando se dieron cuenta de que sucedía acá? Porque siento que hemos percibido, concebido y creado una ciudad para el afuera, una ciudad para el turista, pero sobre todo una ciudad para las clases altas, ¿cierto? Entonces siento es cuando esto nos molesta, cuando esta olla a presión estalla y estalla en un parque, que es una zona rosa, que es la tacita rosa, ahí es cuando nos incomoda. Entonces siento que lo que sucede es eso, es el problema de que, dicho por un funcionario público, esto es una crisis estética y ética. No, esto es una crisis humanitaria y hay que atenderla. ¿Qué terminologías son importantes para tener en cuenta al momento de tratar estas problemáticas? Porque se ha visto mucha confusión de términos en el manejo de medios de comunicación al respecto. Yo siento que lo primero es como tener cuidado a cómo se están cubriendo estas noticias y estos delitos, porque siento que seguimos poniendo a las mujeres como foco, seguimos poniendo a las mujeres como responsables, como lo pone este mismo decreto. Este mismo decreto habla de que prohíbe el trabajo sexual, cuando dice no perseguimos a las mujeres, pero está prohibiendo el trabajo sexual, ahí está atentando contra el mínimo vital de las trabajadoras sexuales, que es el derecho al trabajo, ¿cierto? Entonces como que ese mismo decreto nos hace confundir en las terminologías y pensar que el trabajo sexual está tipificado como uno de estos 3 delitos que rechazamos completamente, que son la EXNA, la explotación y la trata.
Entonces sí siento que tenemos como que como ciudadanos informarnos, googlear, mirar las páginas, como que en estos momentos están siendo referentes y tienen información muy importante sobre estas terminologías, porque siento que lo que tenemos que hacer es eso, primero que todo distinguirlas, entender que el trabajo sexual no es un delito, que el trabajo sexual literalmente está declarado como un trabajo digno ante la sentencia T629 en el 2010, entonces es muy importante como no seguir confundiendo ni mezclando estas cosas, porque muchas de las cosas que pensamos que hacemos por la inmediatez, lo que están haciendo es revictimizando y señalando y poniendo en jaque a las mujeres, y siento que este decreto, cualquier campaña, lo que tiene que primar es el cuidado de las mujeres, no solamente de los niños y de las niñas, que es lo más importante para nosotras, sino de las mujeres. Tenemos que entender que las mujeres en estos momentos pueden ser nuestras aliadas, las mujeres trabajadoras sexuales no pueden ser las enemigas de estas cosas que están sucediendo en la ciudad. Ellas pueden ser nuestras aliadas y siento que las estamos desplazando forzadamente y poniendo a un lado e invisibilizando. Recordemos que ellas tienen voz. Mel, ¿por qué es importante trabajar con la misma población afectada en el mismo territorio que habita? Porque pues el decreto ha desplazado a la población de trabajadoras sexuales o personas que ejercen el trabajo sexual en la zona y pues se ha generado una complicación ahí para ellas, ¿cierto? ¿Por qué es importante trabajar con la misma población en el mismo territorio? Porque cuando desplazamos algo, lo que estamos haciendo es corriéndolo y no enfocándonos en lo que nos tenemos que enfocar. Entonces acá digamos que este decreto pierde un poco el objetivo porque pones el foco completamente en las mujeres y lo que tenemos que hacer es entender pues como que va primero la integralidad y la dignidad humana de las mujeres. Ellas pueden ser nuestras aliadas en esta lucha, ellas están en contra de estos 3 delitos. Ellas se preocupan, ellas han denunciado, ellas han sido personas que si somos estratégicos podrían ser grandes aliadas en esto, pero lo que estamos haciendo es eso, pues excluirlas, apartarlas y seguirlas desplazando. Estos fenómenos se van a seguir desplazando, o sea, y sabemos muy bien y no es un secreto de que muchos de los niños y de las niñas no están aquí, los traen. Entonces, pues como que una de las invitaciones grandes es como listo, si sabemos dónde están los delincuentes, si sabemos dónde están los grupos armados, pues entonces acciones concretas para atacar a estos personajes y pues que paguen, digamos, como por estos delitos que están cometiendo, pero no, en este caso no lo son las mujeres y siento que tenemos como que primar es eso, pues como primar el cuidado de ellas y sobre todo como tenerlas en cuenta. Yo siento más que como sociedad, pero también como administración y como gobierno estamos en una deuda histórica con las trabajadoras sexuales y yo creo que esta es la oportunidad para escucharlas, para trabajar articuladamente con ellas, para poner políticas públicas que las cuiden a ellas, pero que condenen absolutamente todos estos delitos, pero que no las sigan excluyendo y que no solamente las pongan como víctimas o como mujeres explotadas. Tenemos que entender que hay muchas de esas mujeres que por decisión propia y voluntariedad ejercen el trabajo sexual. Entonces creo que esta es una gran oportunidad para que reconozcamos de una vez por todas que el trabajo sexual es un trabajo. Y yo quería preguntarte, Mel, por ejemplo, una organización como Putamente Poderosas, ¿cómo podría actuar en estos casos? Sí, digamos que el comunicado que nosotros sacamos pues fue un comunicado, digamos, como diciendo esta es nuestra postura frente a este decreto que uno es inconstitucional y dos es un decreto que carece completamente de enfoque de derechos, que no fue socializado con nosotros ni con las mujeres, pero también hay que decir que ya la Secretaría de las Mujeres y Secretaría de Seguridad nos convocó a conversar y mirar cómo podemos integrar como todas estas voces y estas opiniones, tanto de las trabajadoras sexuales como de organizaciones como las de Putamente, que estamos trabajando, digamos, como por todo esto. Pero bueno, sabemos que las conversaciones son largas, son extensas y el decreto dura 6 meses. Entonces hay que, no sé, tener demasiada esperanza y pensar que algo va a suceder de estas conversaciones, que este decreto se va a seguir manteniendo. Y entonces, no, y pues nosotros como organización hemos llevado tanto propuestas y proyectos claros a la alcaldía y a la administración porque nos interesa trabajar de la mano. Esto no es de que estamos en contra de la alcaldía o que estamos en contra del alcalde, no, estamos en contra y rechazamos un decreto que es inconstitucional, pero nosotros tenemos, digamos, como
la confianza de las trabajadoras sexuales, la confianza del territorio. Tenemos experiencia, tenemos un impacto gigante con las mujeres del centro y sabemos que replicando nuestras buenas prácticas podemos llegar de una forma humanizada, sensibilizada, pero sobre todo con un trato digno hacia las mujeres de acá del Parque Lleras. Pero digamos como que muchas de las cosas que están sucediendo ahora es que dicen que tienen programas para recuperar su vida y brindarles una vida digna, y sabemos que en estos momentos no hay ningún programa de la alcaldía que esté operando frente para recuperar o dar una vida digna, porque sabemos que, bueno, primer lugar y primera pregunta es ¿qué es una vida digna?, ¿cierto? Y luego vamos como con la siguiente pregunta, y es un proceso de 3 o de 6 meses, no va a ser una transición ni de vida ni de carrera. Nosotras como Putamente creemos y reconocemos que para que eso suceda tiene que ser un proceso de largo aliento. Y eso todavía no lo tiene la alcaldía, ni siquiera lo tenemos nosotras. Lo estamos pensando, lo estamos soñando, pero en un mundo utópico lo podemos lograr. Bueno, Meli, para cerrar, ¿cómo te imaginas que podría ser una Medellín segura para las niñas, niños y adolescentes y también para las mujeres? Yo creo que cerrando con la utopía es como viajar y pensar en esa utopía, pues como un mundo seguro, pero sobre todo un mundo donde existan derechos para todos los niños y para todas las niñas. Los niños todavía no tienen ni siquiera sus derechos fundamentales al día. Entonces yo siento que hay que empezar por eso y no nos vayamos muy lejos, hablemos de los inquilinatos, que son los niños con los que nosotros trabajamos en Putamente Poderosas. Tenemos un programa que se llama Poderes Clandestinos. Hace 4 años, cuando llegamos por primera vez a un inquilinato, nos dimos cuenta que estos niños en su mayoría estaban desescolarizados y estaban expuestos ante tremendos peligros y tremendas cosas, pero también nos dimos cuenta que los niños en estos espacios no pueden ser niños. Entonces yo siento que lo que busca Putamente Poderes Clandestinos con este programa para la niñez es defender el derecho a soñar, pensar que los sueños de verdad deberían ser un derecho fundamental y no un privilegio, y creo que eso es lo que nos deberíamos pensar para todos los niños y las niñas de nuestra ciudad. Muchas gracias, Meli. Con gusto.